Qué gusto que estemos aquí sentadas hablando sobre tu nuevo libro. Gracias. Las amantes del poder. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? Bueno, inicialmente fueron sucediendo el año pasado varios episodios con respecto a casos en donde hombres políticos de diferentes partidos utilizaban su poder para dañar a sus exparejas, sus exesposas, ¿verdad? Sus parejas. Y me resultó interesante ver que era como una práctica común en la clase política, ¿no? El hecho de utilizar ese poder, primero pues para un tema que tiene que ver con la infidelidad y una tradición de la historia política mexicana que es la Casa Chica, ¿no? Mónica Lavín acaba de publicar un libro que se llama La Casa Chica, en donde habla de las amantes de los presidentes ya fallecidos. Pero a mí me interesan los vivos como buena periodista, Claro. Entonces lo que me interesaba era reflejar esa parte, ¿no? Esta parte oscura del aparentemente político pro hombre que tiene una vida pública como un hombre honesto, decente, pero puertas adentro, es decir, en el hogar, es un golpeador, un agresor contra su pareja y contra sus hijos. Entonces es el caso de Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel, Góngora Pimentel, Juan Iván Peña Neder, Aristóteles Sandoval, Luis Telles e incluimos una mujer para demostrar que el abuso del poder no es solamente exclusivo de los hombres. Incluimos a Rosario Robles. Pero digamos que este estereotipo, ¿no? Del hombre que está en el poder y que además también ejerce violencia como un estereotipo de masculinidad, es más permeable dentro de nuestra sociedad, sí, como tal. Entonces, finalmente en el discurso político muchas veces lo que se dice es ser como muy progresistas y traen un discurso que va en pro de la mujer y que se están incluyendo políticas con perspectiva de género, pero esto no es algo real. Claro. Entonces, me gustaría que me contaras un poco al respecto de qué exactamente cómo desmenuzas este aspecto privado, porque finalmente lo privado también es público. Así es. Bueno, de hecho yo hago una introducción en donde es titulada Lo personal es político, que era el lema de las feministas en los años 60 para reivindicar su derecho a sacar a esos paterfamilias aparentemente honorables, pero que puertas adentro eran agresores. Los peores abusos cometidos contra la mujer son dentro de casa, son puertas adentro. Entonces era muy importante sacarlos, hacerlos públicos para combatir la violencia contra la mujer. Y este es el caso para yo fundamentar y argumentar el hecho de este discurso particularmente masculino, en donde ellos dicen, bueno, esa es mi vida privada, ustedes no tienen por qué meterse, ¿no? Pero si una persona, inicio esa introducción diciendo, ¿cuándo deja de ser privada la vida de un hombre, de un ser humano? Pues en el momento que comete ese tipo de abusos contra otra persona. Esos abusos tienen que exhibirse, tienen que denunciarse y tienen que hacerse públicos, porque no se puede disasociar el hombre público al hombre privado, es uno mismo. Entonces no es Jekyll y Mr. Hyde, pero así lo vivimos en el entorno político mexicano. Pareciera que son dos entes distintos cuando en realidad debería de ser uno. Un padre como Enrique Peña Nieto, que es capaz de reducirle la pensión a su hijo de 200,000 pesos a 40,000, utilizando su poder para manipular el estamento judicial a fin de demandar a su expareja durante 9 años, Maritza Díaz Hernández, pues no puede ser un buen padre, tampoco podrá ser un buen presidente. Entonces Enrique Peña Nieto exhibe ese lado oscuro al permitir que sea su esposa, Angélica Rivera, la que discrimina directamente a su hijo legítimo, Diego, producto de su relación extramarital con Maritza Díaz. Este niño no tiene ninguna culpa, pero Angélica Rivera no le permite convivir con el resto de sus hermanos, ni tampoco penetrar en el entorno familiar
en este caso pues de Los Pinos, ¿no? Está excluido. Yo he tenido acceso a expedientes judiciales, entrevistas, grabaciones, en donde me ha podido permitir reconstruir estos hechos en cada caso. ¿Qué mensaje tenemos las mujeres que somos mayoría en este país? ¿Qué mensaje nos podría dar que dentro del poder estas figuras políticas ejercen violencia contra nuestro género? Sí, pues el mensaje es que no nos callemos. O sea, yo entrevisto a las protagonistas de este libro, son mujeres muy valientes, yo me siento muy identificada con ellas. Pienso que todas hemos sido amantes del poder, todas nos hemos sentido seducidas por ese poder, de alguna manera u otra, el poder tal vez del dinero, el poder de la inteligencia, el poder seductor de una posición política. Estos hombres lo han utilizado para luego dañarlas. Entonces creo que es importante hacer causa común, de unirnos para denunciar este tipo de cosas y no permitir que sigan sucediendo. Creo que, y así dejo por último en el mensaje de la introducción, Simone de Beauvoir habla claramente en el sentido de que una democracia no podrá ser la plena hasta que el sitio de la mujer esté plenamente definido. Y creo que en México no está definido todavía, es un sitio que se vulnera constantemente. Las cuotas políticas no se respetan, la mujer sigue siendo agredida, no hay leyes que realmente se apliquen para reducir el número de feminicidios, de desaparecidas, de explotación sexual con fines de trata. Entonces esto nos deja ver que el ámbito para las mujeres es verdaderamente negativo, oscuro. Entonces tendremos que luchar entre todas para cambiar este país en ese sentido y hacerlo un país más equitativo, más respetuoso hacia el género y pues más igualitario, ¿no? Que es finalmente lo que queremos. Claro. Yo recuerdo mucho una frase que dijo Marcela Lagarde hace poco, que el patriarcado es fuerte, fuerte y se renueva y cada vez nos da más fuerte. Así es, bueno, son los que deciden. Cada vez que las mujeres avanzamos un paso más hacia, digamos, derechos ciudadanos, derechos legales y derechos humanos, el reconocimiento de nuestros derechos humanos, siempre estamos como que de repente retrocediendo en este tipo de políticas en donde efectivamente las mujeres no sabemos cuáles son nuestros derechos, no hay información al respecto. Claro. Tú eres una periodista muy connotada y que finalmente escribe sobre esto. Hay una gran responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad para tu público al escribir este libro? Bueno, hay un compromiso social, o sea, yo creo que este es un libro feminista. Algunas se dejan llevar por el nombre, las amantes del poder, como si fuera una connotación negativa, cuando en realidad amante es la que ama. Creo que todos tenemos la capacidad de amar, somos amorosas, somos madres, somos trabajadoras, somos feministas, y creo que es un libro que sí, sin cargar las tintas a favor de mi género, intenta mostrar ese entorno tan terrible que es las historias de amor en las que todas alguna vez en nuestra vida nos hemos visto involucradas, ¿no? El hecho de iniciar una historia de amor que empieza como un cuento de hadas y finalmente termina como una pesadilla, ¿no? Como una historia de terror, como en el caso de Maud Versini, la ex esposa de Arturo Montiel. Ella dice: Arturo era mi príncipe y hoy es un monstruo capaz de arrebatarle sus 3 hijos, de no dejarlos ni siquiera hablar con ella desde hace 3 años. Y cómo ella se consume en la angustia, en esta especie de dolor perpetuo por no estar cerca de sus hijos. Imagínate, hay que ser muy mala persona como para quitarle sus hijos a una madre, como lo ha hecho Arturo Montiel, utilizando, manipulando el estamento judicial del Estado de México, ¿no? Terrible. Pero también sin menospreciar de que Maud Versini fue parte de este enriquecimiento de Arturo Montiel, ¿no? Atrás está toda la historia de corrupción, de malversación de caudales públicos de Arturo Montiel, en donde, bueno, ella se benefició de una manera u otra. Entonces yo dejo que sea el lector el que coloque a cada quien en su sitio, sin victimizarlas, ¿no? Porque cada una de nosotras
decidimos con quién estar, decidimos estar con nuestras parejas. Por ejemplo, en el tema de Góngora Pimentel, para todos fue una gran decepción enterarnos de que ese hombre progresista, capaz de defender causas nobles de derechos humanos, hizo una cosa tan terrible como encarcelar a su expareja 1 año y medio y reducirle la pensión a sus hijos argumentando que eran autistas. O sea, fue tan doloroso para muchas enterarnos de que ese ideal masculino se te viene abajo con el tema de Góngora Pimentel. Entonces el capítulo cuenta todo el detalle a través del expediente judicial y de las entrevistas, cómo fue esta historia de amor que termina tan mal como es este caso. En el libro, una de las historias más terribles es la historia de Juan Iván Peña Neder y Talía Vázquez, un panista nazi del entorno del círculo personal de Felipe Calderón y del senador Gil Swart, que otorgaba los permisos falsos de los casinos, y ella era diputada por el Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, por el PRD. Se enamora de Juan Iván Peña Neder, él estando luego en el PAN, y a los pocos días le dice, ella llega a su habitación, está una imagen de la Virgen de Guadalupe, ella la tenía ahí, y cuando entra a su habitación ve que en lugar de esa imagen de la Virgen de Guadalupe está una fotografía de Hitler. Y entonces ella le pregunta, ¿qué pasa con esto? Dice, es que yo soy nazi. Y ella se entera a las pocas semanas que se ha casado con un nazi que está dispuesto a reactivar las células nazis del país vinculadas con el Partido Acción Nacional. Y entonces termina la historia de amor que empezó como un cuento de hadas, porque él era un seductor y la va conquistando, termina en una pesadilla de terror con una violación tumultuaria bajo el argumento de que él es nazi y los nazis practican el sexo en grupo. El libro es no ficción, es un libro periodístico que cuenta con datos duros, estas historias aparentemente de amor que terminan tan terrible, pero que atrás hay en todas una historia de corrupción, de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias, de deslealtades, de traiciones, de complots, como en el caso de Rosario Robles, ¿no? Entonces, yo creo que todas tienen ese elemento tan interesante. Historias chistosas, pues mira, divertidas que uno no puede comprender, como en el caso de Aristóteles Sandoval, el gobernador actual de Jalisco, que durante la campaña se hace de una asesora de imagen que nada más y nada menos es la reina del reggaetón de Televisa Monterrey, una chica de 21 años con la que inicia una relación extramarital y tiene un hijo. A los 3 meses la embaraza y luego tiene un hijo, convive con el hijo, le da el biberón, lo cuida, hay fotos de todo, pero cuando llega a la gubernatura lo desconoce y le interpone una demanda para bajarle la pensión a 3,000 pesos y dice que requiere una prueba de ADN. Imagínate, o sea, es como de chiste, ¿no? Como estos políticos que se supone que son inteligentes, que se supone que tienen esa parte de lucidez, terminan haciendo estas cosas en su vida personal. Claro. Y el caso espeluznante de Sergio García Ramírez, un caso que tiene que ver con el IFE, que tiene que ver con ese voto que Sergio García Ramírez le dio finalmente a Peña Nieto y que gracias a él Peña Nieto está en Los Pinos. Entonces, ¿cómo es posible que esta historia puertas adentro tenga que ver con un monstruo agresor, violento, capaz de violentar a su esposa por 23 años de manera horrible, ¿no? Entonces, es muy interesante esta forma de ir entrelazando las vidas públicas con las privadas y mostrar a los hombres en su real dimensión. ¿Qué tanto pesa este estereotipo femenino que es, digamos, que conseguir o aspirar a una idea de amor y que finalmente esto se traduce en una panorama de subordinación y de sumisión total? Sí, ese es uno de los grandes temas del libro, es cuestionarnos, hombres y mujeres, por qué el papel de la mujer en la vida política de este país es de un simple adorno,
de florero, como dicen en algunas ocasiones, cuando en realidad tendría que ser una activa participación ciudadana de bienestar social, o sea, de propugnar por el bienestar social. ¿Cómo es posible que la primera dama, sigas llamándose la primera dama, su papel sea simplemente ser presidenta del DIF, una institución oscura, una de las peores instituciones que tenemos en México, que debería desaparecer, porque igual su presupuesto es utilizado para financiar campañas políticas y dar despensas, prebendas de este tipo, o para hacer cosas que no tienen nada que ver con el DIF. Entonces está subordinado su papel a una dimensión simple y sencillamente de adorno, cuando en realidad la mujer de un político tendría que tener una posición más activa y menos vista como subordinación, ¿no? Efectivamente, esa es la gran cuestión, es lo que hay detrás. Claro. Como en el caso, es muy interesante ver el caso de Rosario Robles, por ejemplo. Nadie en México aglutina tantos odios y tanto desprecio como Rosario Robles, la gran traidora de la izquierda, la mujer que fue capaz de traicionar su grupo político por una aparente historia de amor, en donde hay atrás toda una historia de corrupción y de complot que intentaba aniquilar un proyecto político como el de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en esta historia pareciera que todo está contado, cuando en realidad no es así. Rosario Robles no me da una entrevista, claro, pero me la da su enemigo, el señor Bejarano. Y el señor Bejarano pues tiene bastantes cosas que decir y ofrecer información que tiene que ver con este complot que hubo con Carlos Salinas de Gortari atrás y el señor Diego Fernández de Ceballos, dos personajes siniestros que siguen moviendo los hilos políticos del sistema de este país, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo se va desarrollando, cómo las ambiciones de esta mujer que se llega a aprobar la banda presidencial, porque aún tiene aspiraciones de ser presidenta de la República, van traicionando su propio ser. O sea, Rosario Robles se ha convertido en todo lo que luchó. O sea, se ha traicionado a sí misma. Ella era maoísta, o sea, no solamente trotska, sino maoísta, venía de la izquierda radical. Estaba casado con un profesor de izquierda muy connotado y finalmente fíjate cómo termina como secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, un gobierno cuestionado en las urnas por fraude electoral. Y toda la historia es muy interesante porque yo incluyo las cartas de amor que ella escribe a Carlos Ahumada en la cárcel. Un auténtico tratado de cursilería en donde podemos ver cómo Rosario Robles se tira al suelo, se arrastra, y es esta frase de Astrid Haddad de pégame, mátame, pero no me dejes, ¿no? Entonces dices, no puede ser, qué patético que terminemos, que algunas mujeres terminen así, o sea, y es importante exhibir esta parte de la utilización del poder, de la corrupción, bajo el argumento de estoy enamorada. A Carlos Ahumada le hacen una entrevista hace un par de meses y le dicen, ¿estuvo usted enamorada alguna vez de Rosario Robles? Respuesta fría y dura, no. Entonces ahí te das cuenta donde dices, bueno, ¿qué pasa con nosotras? ¿No? Vamos a cuestionarnos y vamos a analizar estas cosas. ¿Has tenido algún tipo de conflicto con respecto al libro? Bueno, es un libro que efectivamente tiene una especie de vacío mediático, por obvias razones. Vivimos en un país en donde la figura presidencial es intocable todavía. Solamente una parte de la prensa crítica e independiente se atreve a cuestionarlo. Entonces este libro incluye su historia de vergüenza, es la parte oscura de Enrique Peña Nieto, la parte que discrimina a su propio hijo. Imagínate, si un presidente hace eso con su hijo, ¿qué no hará con sus ciudadanos, no? Entonces, obviamente, como se padece este presidencialismo en el país, pues no todos los medios de comunicación están dispuestos a publicarlo. Entonces, hay una especie de vacío mediático que es llenado satisfactoriamente en las redes sociales. Entonces, el libro donde llega se agota. No me preguntes por qué, no sé si lo manda a comprar Peña Nieto o Arturo Montiel o alguno de los que salen más parados.
efectivamente el género masculino no sale tan bien parado, entonces a lo mejor por eso se agota, pero por ahí lo pueden encontrar. Obviamente está distribuido ya en toda la República, en todas las librerías, en Sanborns, en Gandhi, en todas las librerías está ya presente, entonces hay que nada más preguntar por él, porque creo que no está muy bien exhibido también por lo mismo. Muy bien, vale. Bueno, pues eso sería todo. Pues muy bien, muchísimas gracias a Revolución 3.0, Espacio de Libertad.